Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Info CDMX con la comisionada María del Carmen Nava-Polina y con el comisionado presidente Julio César Bonilla Gutiérrez. Estamos aquí en el marco de la Semana de Gobierno Abierto para hablar justamente del Estado abierto y cómo lo va a hacer el Info CDMX para tratar este tema. Y pues qué mejor que con los expertos. Entonces, les dejo igual. Algo muy importante es que la comisionada María del Carmen Nava justamente coordinará el área de Estado Abierto a través de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, que antes de la reestructura del Info se llamaba Evaluación, Estudios y Gobierno Abierto. Entonces, pues los dejamos, preparen sus preguntas, tienen algunas preguntas, déjenlas aquí en los comentarios, por favor, y ellos los van a responder. Si gusta empezar, que es el gobierno abierto, justamente para que la gente sepa más o menos de lo que va a tratar el gobierno abierto, y más bien ahora lo que vamos a tratar es que es Estado abierto. Sí, de hecho, bienvenidos todos quienes están acompañándonos. La verdad es que estamos muy emocionados con tipo de implementar otro tipo de herramientas de comunicación, de difusión. La idea es tener mucho más acercamiento con cualquier interesado en temas de la Ciudad de México, porque somos la capital del país. Y bueno, compartirles un poco lo que hemos estado trabajando en el nuevo pleno desde finales de diciembre de 2018. Hicimos una reestructura para justo migrar de gobierno abierto a Estado abierto y poder hablar de la apertura en todas las instituciones de la ciudad. ¿Qué es la apertura? Aquí se derivan varios elementos y bueno, aquí tenemos un equipo interdisciplinario en el Info que hemos ido generando y nosotros mismos como comisionados enriquecemos en la pluralidad de las profesiones y los conceptos y las acciones. Y bueno, el chiste es compartirles que dentro del Info hicimos una reestructura, una reforma a nuestro reglamento justo para tener un área, como comentaba Martín, de Estado abierto, estudios y evaluación. A partir de ello pues nos dará pie para generar una serie de acciones, de alianzas. Sobre todo lo que nos interesa mucho es construir y vincular la apertura de las instituciones con las necesidades de la ciudad. Y en ese sentido, bueno, pues hay todo un mar de temas por tocar, ¿no? Sí, así es muy interesante. Hola a todas y todos. Es muy importante para mí este nuevo ejercicio. La realidad es que sí estamos dinamizando el trabajo del instituto, incluso en esta materia que tiene que ver con la materia de vinculación, en una acción directa con la ciudadanía. En efecto, el Estado abierto era un concepto limitado desde mi particular punto de vista. Se limitaba justo en términos generales, incluso conceptuales, a lo que tenía que ver con el Ejecutivo. Pero también tenemos que entender que el Estado abierto en esta nueva conformación tiene que ver con el judicial, con el legislativo y con demás entes obligados por la materia de la transparencia, que hoy en día nos permite la posibilidad de interactuar con mayor intensidad con estos entes obligados para que cumplan con sus obligaciones de transparencia. Este ejercicio es muy interesante porque en pleno siglo XXI, que es la era digital, las relaciones verticales del poder, mi estimada Carmen, amigas y amigos, creo que se han roto. Y se han roto porque hoy se ha horizontalizado sus interacciones tanto en el ámbito social, cultural, político y democrático en todo el mundo. Este ejercicio que estamos realizando frente a ustedes es un ejercicio de transversalidad y de verticalidad en la toma de decisiones públicas. Que nos vean a nosotros como un instituto abierto, de puertas abiertas, como la casa de la transparencia, en términos de que el paradigma del secretismo que permeó prácticamente todo el siglo XX se ha roto y que hoy, en pleno siglo XXI, insisto, en esta era digital, pues nada debe escapar a la transparencia. Así es. Justo es muy importante todo lo que comentas sobre el Estado abierto, pero algo que para poder hacerlo como más pragmático y más cercano a la gente, ¿cómo contribuye el Estado abierto a los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de las personas que viven aquí en la Ciudad de México? ¿Cómo tal cual les va a ayudar a la gente esto del Estado abierto? Pues aquí directamente lo que hay que vincular o lo que queremos es presentar la apertura como una herramienta ciudadana, de fortalecimiento ciudadano, a partir de los problemas que tengamos más cercanos. O sea, en la Ciudad de México tenemos problemas de cotidianidad, de movilidad, de seguridad, de medio ambiente. Entonces, la idea de la apertura es a partir de algún problema que tenga cualquier persona,
poder interactuar con la autoridad para participar y generar propuestas de solución, sobre todo eso, y hay que enfatizar así, subrayar propuestas de solución, porque la apertura justo lo que busca es incluir la participación de las personas, seas ciudadano, seas grupo, que tengas un interés temático, por ejemplo en el agua, ¿no? En las soluciones de la basura. Entonces, la idea es justo poder generar acciones públicas con la inteligencia ciudadana, la inteligencia de especialistas, de universidades, en fin, o sea, de sociedad civil. Y lo que te permite la apertura es justo vincular a todos los interesados sobre la solución de un problema. Entonces, lo que queremos facilitar desde el Info de la Ciudad es justo eso, o sea, ser facilitadores de la articulación para la resolución de problemas. Okay. Sí, en efecto, esto es un tema central. La pregunta es ¿para qué sirve el Estado abierto y para qué sirven instituciones como la que estamos nosotros? La verdad es que me parece que tiene una serie de dimensiones que atender, pero para mí debemos priorizar y tiene que ver con dos fundamentales. Una de ellas tiene que ver con el control del poder, con generar mecanismos de pesos y contrapesos en el Estado, para que la gente también los utilice como herramientas eficaces en dos vías, como derechos fundamentales que tienen que ser tutelados y como herramientas también eficaces en el combate a la corrupción, por ejemplo, que representan un equilibrio sistemático a las acciones del poder en cualquier denominación. Y el segundo sentido me parece que también tiene que ver con lo que ya mencionó la comisionada Carmen, que tiene que ver con la calidad de vida de los ciudadanos o los habitantes de esta gran capital del país y de todo el mundo. Es decir, nosotros debemos encontrar vía el acceso a la información pública, vía la transparencia, la protección de datos personales y rendición de cuentas, que en su conjunto tiene que ver con el Estado abierto. A ver, con temas tan elementales como identificar cuál es la mejor zona para vivir en la Ciudad de México, cuál es el mejor lugar para posicionar un negocio, cuál es la mejor zona para un domingo ir con mis perros, cuál es la mejor zona en esta capital para divertirme en la noche, cuáles son los niveles de seguridad de las zonas o de los cuadrantes en la capital. Es decir, la información pública tiene que ver con lo elemental, con la vida cotidiana, con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero también como un ejercicio del control del poder. Perfecto, creo que se relaciona muy bien justo con una pregunta que nos hacen aquí en el chat, que pregunta Fernando Gran: ¿cómo podemos contribuir los ciudadanos para lograr ese gobierno abierto? Desde el lado del ciudadano, ¿cómo puede contribuir? Pues ahí es prácticamente ubicar el tema que tengan de interés y buscar la interacción a través de redes sociales, buscar la proximidad para presentar una propuesta con autoridades. O sea, retomando un poco de lo que comentaba el comisionado Julio, en cuanto a que la apertura es también ser un contrapeso para mejorar al final las instituciones. Justo uno de los elementos de Estado abierto es el Parlamento abierto, y en ese sentido lo que se busca es mejorar la calidad de la representación. Entonces, vinculándolo con la pregunta que realizan, es hacer, o sea, el Parlamento abierto tendría que generar proximidad para cualquier persona que esté interesada en interactuar con sus diputados y diputadas, insisto, para solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque el legislador no solo legisla y genera reformas, sino también hace una representación, hace labores de gestión, hace fiscalización, hace investigación. Entonces, si hay una problemática que les preocupe, o sea desde bacheo, desde mal funcionamiento de cámaras, por ejemplo, del C5, desde que no haya una correcta seguridad y patrullaje, lo pueden denunciar y pueden acercarse a las autoridades. De hecho, la idea justo de la apertura no es algo que esté etéreo, ¿no? Ni conceptual solamente, sino que sea de la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, o sea, nosotros como Info de la Ciudad justo queremos decirles, estamos aquí, ¿no? El nuevo pleno, y no solo el pleno, sino toda la estructura hemos buscado profesionalizar para tener una proximidad tal cual y dar soluciones pues a los problemas de la
ciudad, ¿no? En términos justo del combate a la corrupción, de la revisión de cuentas, del acceso a la información, y parte de la apertura pues es la inclusión de la participación. Sí, la participación ciudadana es sin duda un eje central en las actividades de cualquier estado que se digne llamarse democrático. Y nosotros somos un estado democrático. Lo cierto es que hemos tenido un desarrollo paulatino muy intenso con relación a nuestras instituciones. Y lo que se vincula con la democracia de a de veras, no me refiero a la democracia instrumental o procedimental, a que todos realizamos el día de la jornada electoral y vamos a depositar nuestro voto. Me refiero a la democracia que se vive de manera cotidiana, de manera permanente, a la que tiene la posibilidad cualquier ciudadano o ciudadana de este capital de interactuar con los entes públicos, incluido con nosotros o con cualquier poder de la capital de México y de la capital del país. Eso tiene que ver con mecanismos de participación ciudadana que están debidamente habilitados, pero como bien señala Carmen, no solamente son conceptuales, es decir, no están en la norma, no están en un recoveco de la legalidad, son acciones que puedes transformar en realidades, pues son acciones que puedes transformar en un activo de tu vida como ciudadano responsable. Lo que necesita una ciudad, necesita, entre otras cosas, crear ciudadanía. Y la ciudadanía implica vincularse con los asuntos públicos de cualquier nivel, en todos los que hemos mencionado hasta ahora, hasta decidir qué y cómo hacer con el poder mismo en la capital. Ok, perfecto. Aunque ahorita me están preguntando aquí, Melissa Chaidez. Saludos, Melissa. Pregunta justamente cómo se está vinculando al Poder Judicial, qué institución y qué estrategia se plantea implementar para abrir el ámbito judicial en la Ciudad de México. Pues esa es una pregunta súper interesante, porque justo dentro del área Estado Abierto estamos considerando la de justicia abierta, justo para que facilite la interacción con todo el bloque del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que buscamos? O sea, en la apertura del Poder Judicial, que las resoluciones tengan, primero que sean públicas, que de hecho ya es una obligación justo por reforma a la ley de transparencia que se hizo a finales del año pasado, a diferencia a nivel nacional como está la Ley General de Transparencia. En el caso de la Ciudad de México, todas las resoluciones tienen que ser públicas y no se debe mostrar un interés público para obtenerlas. Entonces, ¿qué significa que todas tengan que ser públicas? Que se puedan encontrar en el sitio web, que nosotros como organismo garante podamos evaluar que las instituciones del judicial tengan accesible su información en sus sitios web. Y claro, o sea, el segundo paso no solo es que sean accesibles, sino que vengan escritas en un lenguaje ciudadano, sencillo, que cualquier persona entienda. Y en ese sentido, no solo como instituto nos limitaremos a la parte del Poder Judicial, sino incluso, y ahí sí es otro de los anuncios que podamos comentar, que estamos migrando a ponencias en el caso del Instituto de la Ciudad. No se funcionaba a través de ponencias y ahora cada comisionado vamos a tener la posibilidad de presentar al Pleno las resoluciones en un estilo determinado, con un sentido concreto, sustentado, y en ese aspecto se verá cómo procuramos tener un justo lenguaje incluyente, un lenguaje sencillo. Entonces la idea es empezar desde casa para justo ir dando muestras de los beneficios de la apertura. Sí, la justicia tendrá que ser un elemento central en nuestro actuar. Sin duda, ya en esta conversión hacia Estado Abierto involucra necesariamente esta actividad judicial en la capital del país, que hasta ahora vemos buenas señales. La verdad es que hemos tenido reuniones informales hasta ahora con el magistrado presidente, pero las muestras que ha dado es de buena voluntad y de transparentar todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial y de ejercer debidamente lo que la normativa en la capital y a nivel de nuestro país implica la rendición de cuentas. Muy interesante. Vamos a seguir con las preguntas de los ciudadanos, sí, que están muy interesados por en favor, el tema. Sí, hay muchas preguntas, entonces para darle respuesta a ver si podemos a todas. Okay. Pregunta Patricia García: ¿cuáles van a ser los mecanismos de participación ciudadana que implementará el InfoCDMX para trabajar con los sujetos obligados y poder transitar a un Estado abierto? Por favor, Carmen.
Pues una de las también noticias que tenemos, o sea, porque aquí somos muy activos, ¿no? Estamos reconvirtiendo. Exacto, estamos regenerando. Uno de los vínculos de participación para incorporar incluso a las alcaldías, estamos por hacer la firma de un convenio marco que nos permita justo interactuar en determinadas acciones de apertura con ellos, no solo de apertura, sino también de capacitación, de vinculación. La idea es también ser facilitadores de la incorporación de las organizaciones que ya han estado trabajando desde sociedad civil o como especialistas o, insisto, como universidades, como think tanks, o sea, poder incorporar esas propuestas y facilitarlas también a los distintos sujetos obligados. Y en este caso con las alcaldías pues estamos próximos a hacer la firma de un convenio, sobre todo, insisto, y remarcamos, para generar acciones muy concretas y calendarizadas, no solo un evento protocolario, sino que nos permita aterrizar en acciones concretas de beneficio público. Sí, en efecto, este tránsito que ha existido, digamos, en todo el país es inminente, una transición en diversos aspectos del carácter del ambiente público. También ha incidido en la capital, la reforma política de la propia Ciudad de México ha incidido en la renovación y en la transformación, en el rostro que tenemos políticamente hacia el país y también cultural, incluso socialmente, cómo nos vinculamos con nuestro entorno. En efecto, los mecanismos de participación ciudadana son diferentes, los mecanismos de vinculación serán también diferentes, serán estratégicos. Ya mencionó Carmen uno de ellos, es la firma de convenios marco. Las 16 alcaldías han mostrado muy buen ánimo por firmarlo, por capacitarse, por desarrollar un trabajo de vinculación muy estrecho, de capacitación, para entrar al tema de vinculación. Pero eso lo haremos también con el Ejecutivo, con el Judicial y con todos los sujetos obligados que la ley nos ordena para vincularnos con ellos. Lo cierto es de que en la medida en que nosotros, yo soy convencido de ello, y lo dije cuando estuvimos juntos en el Congreso presentando el informe anual 2018, la última ratio es la sanción. Cuando las instituciones y los sujetos obligados hemos alcanzado un nivel de maduración en la capacitación, en la vinculación, para poder al momento de evaluarlos llegar a un límite de coincidencia, no solamente material, sino que legalmente acredite que han cumplido con sus obligaciones de transparencia, ¿no? Que los sujetos obligados no necesariamente tengan, nosotros como autoridad tengamos que sancionarlos. Si nosotros alcanzamos en el tramo de la capacitación, de la evaluación y de la vinculación los resultados que esperamos, ya ganamos como instituciones, ya ganamos como sujetos obligados y ya ganamos como capital del país, porque tenemos sujetos obligados que son el Poder Judicial, que son el Poder Ejecutivo, que es el Poder Legislativo, que son sindicatos, que son fideicomisos, etcétera, que ya alcanzaron un nivel de maduración con relación a sus obligaciones de transparencia y a que nosotros nos permita también desarrollar un ejercicio de rendición de cuentas muy democrático, muy abierto en la ciudad. ¿Creen que esto ya es pregunta, o sea, porque la gente está muy interesada como en saber justamente cómo aplicarlo en su vida diaria? Pero pregunta Francisco, ¿de qué manera se puede aplicar esa transparencia en la vida diaria? Porque parece un tema muy especializado. Creo que ahí podrían como un poco más ahondar como justo cómo bajarlo totalmente a la vida común de cualquier persona, de cualquier ciudadano, cómo podrían hacerlo. Y además quería meter ahí otra pregunta que es como, ¿creen que innovando aquí en la ciudad se puede hacer un cambio o se puede establecer también a nivel nacional? ¿Esto beneficiaría a todos? ¿Cómo sería? ¿Sería un proceso muy largo o cómo estaría? ¿Les pueden contar un poquito sobre eso? Sí, con mucho gusto. Por favor, Carmen. Sí, de hecho, gracias Francisco por tu pregunta. La idea es, insisto, o sea, tener un contacto con y preguntarse a sí mismo cuál es la principal preocupación que tienen, ¿no? Un ejemplo, el caso de población en situación de vulnerabilidad o con discapacidad. O sea, nosotros como organismo autónomo que tenemos que garantizar justo el acceso a la información, también tenemos que hacer una revisión de los portales de los sujetos obligados. En la Ciudad de México tenemos 144 sujetos obligados y el Sistema Nacional de Transparencia, que es lo que engloba a nivel país y del cual formamos parte,
da lineamientos de accesibilidad de la información en los sitios web para personas con discapacidad visual, auditiva, en fin. O sea, nosotros como organismo garante tenemos que observar y valorar si los 144 sujetos obligados cumplen con esas características en sus sitios web. Entonces, la idea es justo, como comentaba el comisionado Julio, es acompañar a que los sujetos obligados garanticen la información que deben generar por ley y que pueda llegar a cualquier persona. Que, por ejemplo, los adultos mayores tengan posibilidad de encontrar las ayudas que tienen acceso a través de políticas sociales en el sitio web ad hoc de la Secretaría de ad hoc, ¿no?, del beneficio social. Y son ejemplos, pues. Entonces, eso es en lo que compete a nosotros. Y bueno, claro, también si vamos a poder generar una sinergia en positivo a nivel nacional, de hecho es la idea y es lo que buscamos. O sea, y en la Constitución de la ciudad tenemos definidas distintas características a las cuales estamos obligados a la apertura institucional. Por eso nosotros como Instituto de Transparencia generamos el área de Estado abierto y eso nos coloca a la vanguardia justo del país. ¿Por qué? Porque generamos y aterrizamos la Constitución en nuestro marco regulatorio, reglamentario, y estamos hablando que de los 33 organismos garantes de acceso a la información, somos el primero que estamos dando este paso. Así es. ¿No? Entonces, ahí Julio, si quisieras... No, está muy interesante. La verdad es que si nos quisiéramos posicionar como naturalmente tiene que suceder con un órgano que recientemente ha reintegrado su máximo órgano de gobierno, que es el Pleno, generando una serie de políticas públicas que nos permitan posicionar en dos sistemas que además son de base constitucional: el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia, que tendrá su réplica en la Ciudad de México, y lo que necesariamente nosotros nos tenemos que insertar atendiendo esos dos ejes fundamentales, o sea, desdibujar esencialmente esta fórmula regresiva que desafortunadamente permeó a México durante los últimos años, que es la del poder, corrupción e impunidad. Esa fórmula que degradó nuestro desarrollo y nuestra democracia, hoy la tenemos que enfrentar, digamos, tomando el toro por los cuernos y como autoridades dar muestras de que estamos regularizando los temas democráticos en nuestro país. Y segundo, los temas de transparencia, que en México se tiene que fortalecer. Ya lo hemos anunciado. Sí, a ver, ¿cómo nos sirve la vida cotidiana los temas de transparencia y acceso a la información? Nos sirve fundamentalmente para mejorar nuestra calidad de vida. Señalé algunos ejemplos hace un rato, pero a propósito del informe que presentamos hace unos días en el Congreso, son 4 las instituciones que fundamentalmente han tenido mayor número de solicitudes por parte de la ciudadanía en la capital del país. Son 147.671 solicitudes que acumulamos en 2018. Además, rompimos el récord desde la creación del instituto hasta 2018. Y las instituciones son muy claras, porque te marca cuál es el nivel de interés y cuál es la materia en la que más interés tiene la ciudadanía de la capital para transparentar esta relación con el poder público. Secretaría de Finanzas, lo que significa que la ciudadanía está fundamentalmente interesada en qué se ocupa el dinero público de la capital, en qué se invierte, a dónde llega y cuál es su destino. La Procuraduría General de Justicia, la ciudadanía de la capital está interesada en todos los temas relacionados con la administración de justicia en la capital del país. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ojo, es muy interesante. La capital del país, con este dinamismo y con esta creatividad que ha desarrollado su sociedad, también está muy interesada en saber todo lo que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario en la capital del país, ¿no? La Secretaría de Seguridad Pública, no podría faltar. Todos los temas de seguridad que involucran la capital del país han sido un tema fundamental en el acceso a la información pública. Y por supuesto, un ente que hoy, al menos jurídicamente, es novedoso, pero que anteriormente ya existía, que son las alcaldías. Las alcaldías, cuál es su conformación, su diseño, su modelación, su integración, cómo funcionan, hasta dónde llegan sus proyectos, es otro de los ejes centrales que ha conducido el acceso a la información pública en la capital. Lo que significa que los ciudadanos de la capital del país, hombres y mujeres,
por la propia naturaleza de ser la capital de este gran país. Tienen un nivel de vinculación muy desarrollado y además objetivos muy claros con relación a la información y la transparencia. ¿En qué nos sirve? En mejorar nuestra calidad de vida. Perfecto. Muy bien. Están preguntando también aquí, Andrea, pregunta, ¿a nivel federal existe el espacio de gobernanza y diálogo horizontal entre las partes, Poder Ejecutivo, INAI y sociedad civil, llamado ahora Comité Coordinador? Conforme a lo que comentan sobre los convenios con las alcaldías de la Ciudad de México, ¿habrá un espacio de gobernanza de gobierno abierto en la Ciudad de México similar al del nivel federal? De hecho, la idea de generar gobernanza a partir de a través de la apertura, pues es una de las esencias para poder justo hacer una mejora institucional y en la calidad de vida. Por supuesto que sí. De hecho, en el convenio marco se considera justo acciones de gobierno abierto, de facilitar. Entonces, la idea es esa, o sea, poner la herramienta de apertura a disposición de las alcaldías, de las personas y que hagan uso de ella, ¿no? De este convenio. Y no solo de este convenio, sino también de herramientas, o sea, como esta, o sea, a través del Facebook Live vamos a tener también distintos programas temáticos que iremos anunciando por parte del instituto. La idea es tener una vinculación directa con las necesidades concretas de las personas, ¿no? O sea, siempre es un vehículo y una línea permanentemente abierta. Entonces, desde el Instituto de Transparencia, sobre todo porque uno, estamos obligados a garantizar justo el acceso a la información y constitucionalmente pues, a la apertura, generar la apertura institucional. Entonces, yo quería retomar también sobre otro ejemplo de cómo nos podemos beneficiar con la apertura, es en la futura y casi inminente crisis del agua en la ciudad. O sea, estamos hablando que en los últimos años ha decrecido casi el 46% de flujo de agua en la ciudad. Entonces, hay una serie de programas, incluso de apoyos internacionales para solventar justo este tipo de propuestas, cómo vamos a solucionar los problemas del agua y cómo vamos a interactuar entre las autoridades y los especialistas en ello. Es un ejemplo claro de cómo podemos generar la apertura. Entonces, en ese sentido sí tenemos grandes retos como ciudad. En el Instituto de la Ciudad de México estamos pues muy contentos y muy creativos y muy accesibles. Sí, claro. La idea es utilizar todos los medios posibles para que ustedes también, facilitar la participación de ustedes, no solo en términos discursivos, sino en acciones muy concretitas. Y ahí vendría casi la petición. O sea, si tienen una preocupación o ubican un problema que quisieran resolver y buscan o tienen una propuesta de solución, igual y háganosla saber y podemos generar vínculos porque para eso estamos. Sí. No, fundamental. Este espacio justo, digamos, es un primer ejercicio con relación a lo que haremos hacia adelante con relación al gobierno abierto. Porque primero, para que exista o la conceptualización trascienda a la realización y a la materialidad, tiene que ver este nivel de interacción. Nosotros lo dijimos y lo hemos, me parece, reiterado en el Pleno. Nuestra vinculación va a tener que ser de manera necesaria una relación permanente con sociedad civil organizada y no organizada, con empresarios, con periodistas, con académicos, con esta relación que es una relación virtual, pero que a nosotros nos ayuda mucho a facilitar, o por lo menos intentar facilitar a la gente la comprensión sobre este tema, que originalmente, hay que decirlo, se veía siempre como un tema de especialistas, como un tema que estaba muy alejado de la ciudadanía y que difícilmente teníamos un nivel de entendimiento claro. Perfecto. Pues muchas gracias a todos los que están participando. La verdad es que se ha generado mucha conversación en redes este tema. La gente está muy interesada en saber. Desafortunadamente no tenemos ahorita tanto tiempo, pero vamos a tener todas sus preguntas. Ahorita quisiera más bien que si me puedan responder una última pregunta y después sacar sus conclusiones. Pero felicitan muchísimo Melissa Ortiz, que dice que muy buen ejercicio hacer esto. Micha Armada, excelente trabajo, felicitaciones. Entonces déjenos sus preguntas de todos modos aquí y las vamos a tratar de responder porque esto va a seguir haciéndose. Entonces no se preocupen, ahorita vamos a responder nada más una última pregunta y vamos a sacar unas conclusiones, pero ustedes sigan dejando sus preguntas aquí.
y sigan pendientes de las transmisiones. Miki Paredes pregunta, ¿cuándo estaríamos en condiciones de tener una ley de Estado abierto? Vamos, pianito. Bueno, al final estamos, la verdad es que celebramos que insisto, por primera vez en México tenemos un reglamento adaptado a Estado abierto de un organismo de transparencia, y eso sí damos una señal a nivel incluso internacional de buenas prácticas que estamos buscando generar. El siguiente paso que queremos hacer, y lo hemos trabajado o platicado con los colegas comisionados, es poder generar una propuesta de reforma a la ley de transparencia de la ciudad para poder incorporar justo estas definiciones de apertura de cómo la vamos a buscar implementar. Entonces ya será una cancha que nosotros trabajemos en la propuesta, y por supuesto que el Congreso de la ciudad, que por cierto también tiene la disposición constitucional de ser parlamento abierto, y en ese sentido también ha dado muy buenas muestras de querer implementar y serlo en los hechos, tendrá que dictaminar y valorar esta propuesta que en su momento enviamos. Entonces, más allá de generar, que creo que en México, y no me dejará mentir nuestro comisionado abogado Julio, es que estamos acostumbrados a que si no vemos reformas de ley o leyes, no estamos tranquilos. La idea más bien es que la apertura se pueda generar en acciones concretas de la vida cotidiana, y que podamos tener esa parte de permear en la cultura, porque al final es nuestro objetivo, tener un cambio cultural, y no solo un cambio normativo. Entonces podemos hacer mucho más cosas con cambios culturales y con acciones gubernamentales y públicas que a veces con nuevas normas. Entonces ahí vamos, bien pianito. No, sí, justo, y en esta beta que señala mi compañera, la comisionada Nava, y sí soy abogado, me encantan los temas constitucionales, pero aprendí hace mucho tiempo que en nuestro país, como lo decía, bueno, ustedes son muy jóvenes y los que sean un poco más grandes seguramente lo conocían, un gran hombre en México que era don Jesús Reyes Heroles decía, el problema de México no son ni las leyes ni las instituciones. El problema de México son los hombres y mujeres que están frente a esas instituciones y quienes actualizan o procesan esas leyes. El tema es que tenemos nosotros un marco normativo excelente, incluso de exportación. El tema es que las instituciones hoy por hoy en nuestro país no funcionan para lo que están diseñadas, ni las leyes están aplicadas debidamente o se instrumentalizan para lo que fueron hechas. Creo que tenemos que dar un salto de calidad, y ya lo señalaste muy bien, Carmen. Primero, que la ciudadanía se apropie de los asuntos públicos vía los diferentes mecanismos de participación ciudadana y pueda participar en este apropiamiento de lo público, de la cosa pública. Finalmente somos una república, y eso implica que los ciudadanos y el gobierno estén en interacción permanente vía acciones que nuestra materia implica: la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la protección de datos personales. Este intento de verdad, o este ejercicio, para nosotros es muy esperanzador, porque creemos que podemos hacer cosas, incluso rompiendo paradigmas, ¿no? Rompiendo viejos techos en donde no necesariamente nos vinculamos así directamente con la ciudadanía, que hoy por hoy, en la era digital, esto es un instrumento cotidiano que tenemos nosotros que echar a andar y potencializar. Perfecto, pues algo con lo que les gustaría concluir. Pues eso, yo creo que estaría buenísimo, Martín, que les compartieras a todos las personas que están viendo, o sea, que nos sigan en nuestras redes sociales, claro, de Info, y el nuevo canal que tenemos de difusión. De Spotify, sí, Ajá. ya nos pueden seguir en todos lados, sí, en Facebook, en Twitter, ahora en Spotify estaremos subiendo todos los podcasts, todas las sesiones del pleno, y además yo creo que les tenemos sorpresitas porque vamos a hacer como ciertas pláticas también ahí, igual que aquí, pero ahora nada más para audio, en podcast, en Spotify. Búsquenos en todos lados como InfoCDMX, y pues también sigan a los comisionados. La comisionada Mari Carmen Nava, @Mari Nava, el comisionado Julio César es Julio C. Bonilla G. Perfecto. Es para que nos sigan a todos, igual a las demás comisionadas del comisionado Arístides, y pues déjenos sus comentarios. Vamos a seguir haciendo esto. Ya vimos que este acercamiento funciona muy bien y podemos resolver todas sus preguntas, y pues no sé,
Nada más, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, encantados de participar en este primer ejercicio en la Semana de Gobierno Abierto a nivel internacional, pues ahí vamos. Y el mensaje final que pudiéramos decir es que es un hecho ya irrenunciable y irreductible. El fenómeno, el paradigma cambió, esta cultura del secretismo que permeó todo el siglo XX se ha desdibujado, se ha roto. Hoy en pleno siglo XXI nadie puede escapar a la transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias.